Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos. Y ustedes y yo con perseverancia, progresando siempre en nuestra fe, como dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Así demos mucho fruto, como nos dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, nos dice allá en 1 Pedro capítulo 1, versículo 9. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, que nos dé entendimiento, que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones, para que ustedes y yo recibamos la palabra de Dios, como dice ya en 1 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que esté en nosotros activa, que esté operante, que ejerza su acción. Allá en Hebreos 4, 12 y 13 nos dice la Sagrada Escritura que la palabra de Dios es viva y eficaz, es más penetrante que una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, nos llega hasta los tuétanos. No hay criatura ni nadie que ella pueda resistirse. Todo está patente ante Dios, a quien todos hemos de dar cuentas. Amén. Comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que, alimentado por la palabra del Señor, perseverando en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la exaltación, la gloria, la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se enteró el tetrarca Herodes de la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Es que Herodes había prendido a Juan, le había encadenado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y aunque quería matarle, temió a la gente porque le tenían por profeta. Mas llegado el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio de todos, gustando tanto a Herodes, que éste le prometió bajo juramento darle lo que pidiese. Ella, instigada por su madre, dame aquí, dijo, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. Entristecióse el rey, pero a causa del juramento y de los comensales, ordenó que se le diese, y envió a decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, la cual se la llevó a su madre. Llegando después sus discípulos, recogieron el cadáver y lo sepultaron, y fueron a informar a Jesús. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy es sábado 3 de agosto del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por tomarse el tiempo para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que nos dejemos guiar de ella. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, nos dice que tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios desde niños, porque la palabra de Dios nos da la sabiduría para que ustedes y yo alcancemos la salvación. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 14, del 1 al 12. Nos dice la Sagrada Escritura: en aquel tiempo se enteró el tetrarca Herodes de la fama de Jesús y dijo a sus discípulos: ese es Juan el Bautista. Él ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él poderes milagrosos. Entonces, cuando Herodes escucha hablar de las maravillas que hace el Señor Jesucristo, él piensa por un momento que es Juan el Bautista, el profeta que él había mandado a decapitar. Bueno, antes de mandar a decapitar, él lo mandó a encadenar y a encarcelar. ¿Por qué? Vamos a ver. Versículo 3. Es que Herodes había prendido a Juan, le había encadenado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Entonces Herodes estaba en adulterio, estaba con la mujer de su hermano Filipo, con la mujer de él que se llamaba Herodías. Y el profeta, como centinela, tiene que decirle: esto está mal. Y eso no le gustaba a Herodes y por eso le mandó a decapitar, le mandó primeramente a encarcelar, luego le mandó primero a encarcelar, encadenar para que no hablara. Eso es lo que el mundo de hoy en día hace con los que llevamos la palabra de Dios, censurados por muchos lados. Incluso no quieren escuchar, no nos hables de eso. Incluso para que uno no les hable con capítulo y versículo, dice: deja que eso hablen los obispos, los sacerdotes, tú haz otra cosa. Aunque uno les predique con capítulo y versículo, y uno sea ese parlante que dice: esto dice el Señor, esto dice la palabra de Dios. Aún así, hay personas que se aparecen a Herodes, que no solamente no quieren escuchar, sino no dejan que los demás escuchen. Incluso, muchas de las veces, intentan desanimar a aquella persona que está queriendo, que trae el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Intentan desanimarle. Más, San Pablo, allá en 2 Corintios capítulo 4, del versículo 1 en adelante, nos dice cómo se debe de anunciar la palabra del Señor. Número 1, sin desanimarse. Número 2, nos dice que tenemos que predicar la palabra de Dios sin vergüenza. O sea, que sin tener falsa vergüenza. Es que se va a sentir mal. Sin tener vergüenza. Número 3, sin desvirtuar la palabra del Señor. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 4, del versículo 1 al 2. Vamos a ver San Pablo, él cómo nos aconseja, cómo debemos nosotros llevar la palabra de Dios. Y si a ti, en tu corazón, te nace el deseo de aprender de la palabra del Señor y de llevar el Evangelio a otras personas, a tu familia, a tus seres queridos, a tu parroquia, es el Espíritu Santo diciendo: yo cuento contigo. Vamos a ver más o menos cómo es que debe de ser una persona que lleva la palabra de Dios. A ver. 2 Corintios capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Por esto, misericordiosamente, revestidos de este ministerio, no desfallecemos. Entonces, primeramente, nunca debemos de desfallecer. Digan lo que digan. Nunca debemos de desfallecer o desanimarnos, jamás. Antes bien, hemos repudiado el silencio vergonzoso. Tenemos que repudiar
el silencio vergonzoso. ¿Qué quiere decir esto? O es que a mi compañero de clase o de trabajo, a mi primo, a mi prima, a mi hermano, a mi hermana, no le digo que, por ejemplo, que vive en pecado de adulterio, de fornicación, o que robar es malo, porque de repente se va a enojar y no quiero distanciarme de él. Eso es silencio vergonzoso o falsa vergüenza. Cuando uno ama, uno les dice la verdad. El amor sin verdad no es amor verdadero. Que se moleste, que te deje de hablar por tú y yo llevar la palabra de Dios y decirle con capítulo y versículo, esto dice el Señor, no es yo que digo, esto dice el Señor. Si escucha o no escucha, ustedes y yo ya hemos cumplido con el mandato del Señor. Entonces, número 1, sin desanimarse. Número 2, antes bien, hemos repudiado el silencio vergonzoso, no procediendo con astucia. El tercer requisito, no proceder con astucia, o sea, con rodeos, de una al grano, con capítulo y versículo. Y número 4, ni falseando la palabra de Dios, ni desvirtuando, ni falseando la palabra de Dios. Nunca se debe desvirtuar o falsear la palabra de Dios. Si esto Dios dice, esto es. Unos pueden decir, esto dice Dios, pero tú eres chévere, tú sigues nomás en aquel pecado, Dios te ha de perdonar. Dios, Ezequiel 18:32 dice, Dios no quiere que nadie muera, que se convierta y que viva. Entonces, con esto en mente, el profeta Juan el Bautista hacía eso. Le predicaba a Herodes, le decía, no te es lícito estar con Herodías. Eso estaba escrito allá en en Levítico capítulo 18, versículo 16, que no podía estar con la mujer de su hermano. Y eso es lo que Juan le predicaba a Herodes, y eso le molestaba a Herodes. En Mateo capítulo 19, versículo 9, vamos a hablar acerca del adulterio un momento. Ya que Herodes vivía en adulterio, Juan le predicaba, le predicaba y le hacía dar cuenta que él está en pecado de adulterio. En Mateo capítulo 9, versículo, vamos a leer el versículo 9, dice la palabra de Dios. Ahora bien os digo, quien repudia a su mujer, no por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. Entonces, el que se separe de su esposa, y dice aquí, no por fornicación, o sea, que si está viviendo en concubinato, si se casó solamente por el civil, y si se casó con esos que se autonombran pastores, hacen ese show. Antes era una persona que obraba el mal, ahora ya agarra la Biblia, pone bajo el brazo y dice soy pastor, y va, yo te declaro marido y mujer. No tiene sucesión apostólica, no tiene autoridad de la iglesia de Cristo, no tiene nada, simplemente se autonombra pastor, va a casa, descasa, hace todo. Los que se han casado, entre comillas, los que han sido casados por un fulano pastor, que es falso pastor, como dice en 2 Corintios capítulo 11, del versículo 13 al 15, están en pecado de fornicación. También los que se han casado solamente por el civil están en pecado de fornicación. Los que viven arrejuntados están en pecado de fornicación. Entonces, ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Mateo 19:9. El que repudia a su mujer, excepto en el caso de fornicación. O sea que si está viviendo en fornicación, tiene que arreglar la situación. O bien se casa por la iglesia católica, o cada quien toma cada quien vive, va por su lado. Pero es pecado y se debe de saber y sabrán que es pecado vivir arrejuntados, novios con derecho, amigos con derecho, todo tipo de relaciones sexuales fuera de matrimonio es fornicación.
incluyendo aquellos que han sido casados por el civil o por un falso pastor. Están en pecado de fornicación. ¿Ok? Entonces dice, todo aquel que repudia a su mujer, excepto en el caso de fornicación, o sea, en el caso de fornicación tiene que arreglar la situación. O bien se separa o bien se casa por la iglesia. No puede vivir así en pecado de fornicación. Ya dirán muchos, es mi vida, no te metas conmigo. Yo les estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. No les estoy condenando, se van a ir al infierno. Yo no soy nadie para decir eso. Lo que sí hago, lo que me manda el Señor a predicar la palabra de Dios. Allí en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2 dice, predica la palabra de Dios a tiempo y a destiempo. Eso es lo que estoy haciendo. No estoy queriendo ser enemigo de nadie. Simplemente les digo lo que dice la palabra de Dios. Ustedes pueden escuchar o no escuchar, ya tendrán que darle cuentas a Dios, pero que nunca digan que no sabía, yo no pensaba. Bien, el que repudia a su mujer, excepto en el caso de fornicación, comete adulterio. El que se separa de su mujer, comete adulterio. En Lucas capítulo 16, versículo 18 nos dice también un poquito más claro para que entendamos y lo vamos a leer. Lucas capítulo 16, versículo 18. Todo el que repudia a su mujer, o sea, el que se separa de su esposa, el que ha sido casado por la iglesia y se separa de su esposa, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. El que deja a su esposa, se casa con otra porque ella está más joven, está más bonita, comete adulterio. Es un adúltero. Igual la mujer que se separa de su esposo porque el otro me da una casa, me da un carro, es una adúltera. El hombre que se separa de su esposa es un adúltero. El hombre que se separa de su esposa y se junta con otra o se casa con otra es un adúltero. Y la mujer que se separa de su esposo, se junta con otro, es una adúltera. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una repudiada por su marido, comete adulterio. Puede ser un hombre soltero, joven, que nunca ha sido casado, o también una mujer joven, soltera. Una mujer soltera, un hombre soltero que nunca han sido casados. Y se enamoran de alguien que ha sido divorciado, que se ha divorciado, que ha dejado, por ejemplo, el esposo ha dejado a su esposa, o la esposa a su esposo, y se encuentran con alguien soltero o soltera que nunca ha sido casado. Por ejemplo, si es en este caso el marido que se reúne y con una mujer joven y dice, con mi mujer no me fue bien, contigo me va a ir bien. Igual la esposa, por ejemplo, si se separa de su marido, se reúne con alguien que es soltero y dice, y empieza a vivir. Esta persona soltera, si es mujer y se reúne con el hombre que ya ha sido casado, o este hombre soltero que se reúne con la esposa, con la mujer que ha sido casada, ya está en pecado de adulterio, con el solo hecho de haberse juntado con un adúltero o una adúltera. Eso es importantísimo de saber, importantísimo. Bien, entonces dice, todo el que se case con una repudiada de su marido comete adulterio. Entonces, eso es en cuanto al pecado de la fornicación, en cuanto al pecado de la adulterio. En Hebreos 13:4 dice, tened en gran respeto el matrimonio, que la unión conyugal sea inmaculada, que a los fornicarios y a los adúlteros los va a juzgar Dios. A los que viven en fornicación, a los que viven en adulterio, los va a juzgar el Señor. Eso dice la palabra de Dios y yo simplemente les digo lo que dice la palabra de Dios sin el afán de que se pongan bravas conmigo. Bueno, ni así se pusieran. Pregúnteme si me importa. No me interesa. Lo que sí me interesa a mí es obedecerle a Dios y hacer lo que Dios dice. Si Dios dice que tenemos que hablar con cariño,
con amor, con dulzura, pero tenemos que hablar. Vamos a ver Isaías capítulo 58, versículo 1. Clama sin tregua bien fuerte, levanta tu voz como trompeta y denuncia el pecado y denuncia a mi pueblo su rebeldía y a la casa de Jacob sus pecados. Miren cómo tiene que ser el profeta. Dice, clama sin tregua bien fuerte. Tiene que hablar bien fuerte, no, oye, mentira es pecado. Ay, suavecito, tiene que decirle clarito a la persona que está en pecado que eso es pecado. Mostrarle con capítulo y versículo para que no diga, pero esa es forma como tú piensas, yo pienso diferente. No, esto dice la palabra de Dios. Dice, clama sin tregua bien fuerte. Levanta tu voz como trompeta. Así tiene que hablar el profeta, duro, fuerte. Y denuncia a mi pueblo su rebeldía. Y a la casa de Jacob el pecado. Eso es lo que hace el profeta. Denuncia el pecado, a la vez anuncia la buena nueva, la buena noticia. Anuncia la palabra de Dios. Denuncia el pecado y anuncia la palabra de Dios. Eso es el profeta. Vamos a ver Jeremías capítulo 1, del versículo 5 en adelante. Bien. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes de haberte formado yo en el seno, antes de haberte formado en el vientre, te conocía. Antes que nacieses, te había consagrado yo profeta y te tenía. Antes de haberte formado yo en el vientre, te conocía. Antes que nacieses, te había consagrado yo profeta y te tenía destinado a las naciones. Cuando nos bautizamos, el sacerdote nos hace la señal de la cruz en la cabeza con el santo crisma y dice, te consagro que seas sacerdote, profeta y rey. Sacerdote porque todos tenemos el sacerdocio común de los fieles, como nos explica ya en la primera carta de San Pedro, capítulo 2, del versículo 6 al 10. Ahí nos explica que todos somos sacerdotes, pero no sacerdote ministerial, sino sacerdote común de los fieles. Hay una diferencia entre un sacerdote ministerial. Levítico capítulo 16, versículo 32, es el sacerdote de las manos ungidas. Y el sacerdocio común de los fieles es todos nosotros, porque todos estamos llamados a adorar, a rendir culto a Dios con nuestros corazones, con nuestras buenas obras. Entonces, muy importante, hay una diferencia entre el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial. Entonces, por eso cuando nos bautizamos, dice, te consagro que sea sacerdote, que tenemos que siempre nosotros adorar a Dios. Como dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, tenemos que ofrecernos nosotros a Dios como ofrendas vivas, ofrecernos en nuestro cuerpo, en santidad, en buenas obras. Entonces, por eso dice, te consagro que seas sacerdote, profeta, porque tenemos que nosotros alimentarnos de la palabra del Señor, conocer la palabra del Señor, y a través de la palabra del Señor conocemos a Jesucristo, y así conocemos nuestra fe, amamos nuestra fe, vivimos nuestra fe y tenemos que transmitir nuestra fe. Por ejemplo, qué responsabilidad tan grande es para los papás de alimentarse de la palabra del Señor, para que así podamos transmitir a nuestros hijos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. También para los padrinos, y para todos cuantos el Señor nos llame a través de su amor, de su misericordia, a que llevemos su mensaje también a los catequistas, a los evangelizadores. Es una responsabilidad, es un trabajo bonito, pero una responsabilidad bien grande, que nunca debemos de callar y tenemos que anunciar siempre la palabra del Señor, aunque a costa de nuestra propia vida. Bien, entonces por eso dice, te consagro que seas sacerdote, profeta. Entonces ya sabemos que el profeta anuncia la palabra de Dios, denuncia el pecado. Y el rey, porque cada quien tenemos que dar cuenta de nuestra vida. ¿Ok? Muy bien.
Versículo 7. Jeremías capítulo 1, versículo 7. No les tengas miedo, que contigo estoy para salvarte, oráculo del Señor. Entonces, primeramente, cuando el Señor nos da una misión, un trabajo, nos dice, no les tengas miedo. Y vamos a ver un poquito más adelante por qué el Señor nos advierte que no tenemos que tener miedo. Recuerdan, como decía San Pablo en 2 Corintios 4:1, que no debemos de desfallecer, de desanimarnos. Dice el Señor, no les tengas miedo, que contigo estoy para salvarte, oráculo de Yahvé. Entonces, a ver, versículo Jeremías 1:8, no les tengas miedo, que contigo estoy para salvarte, oráculo de Yahvé. Versículo 9, entonces alargó su mano y tocó mi boca. Después me dijo Yahvé, voy a poner mis palabras en tu boca. Entonces, cuando ustedes y yo evangelizamos, hablamos de la palabra de Dios, tenemos primero que haberla nosotros saboreado. Tenemos que hacer nuestro máximo esfuerzo por vivirla y ser un testimonio vivo. Como dice allá en la primera carta de San Pedro, capítulo 2, del versículo 11 al 12, que tenemos que ser para los demás un ejemplo. Dar un testimonio con nuestra vida, esforzarnos tanto. Yo sé que somos humanos, tenemos y vivimos en nuestra miseria de pecado, pero tenemos que hacer nuestro máximo esfuerzo, sino como vamos a evangelizar a los demás. Les pongo un ejemplo, una persona que le gusta el alcohol, ¿no? ¿Cómo va a decir a otros, oye, deje el alcohol, siendo que esta misma persona está siempre invitando a consumir alcohol y así cosas? Por eso es importante que le pidamos al Señor que nos dé la gracia de vivir su palabra a plenitud. Versículo 17, Jeremías 1:17 dice, por tu parte, cíñete bien los lomos, ponte firme y diles cuanto yo te ordene. No desmayes ante ellos, que yo no te haré desmayar. Entonces, ¿cómo nos dice el Señor? Por tu parte, cíñete bien los lomos, ponte firme y diles cuanto yo te ordene. Lo que Dios dice, eso tenemos que hablar. Por eso es importante hablar con capítulo, con versículo, para que quien tenga ojos vea, quien tenga oídos oiga. Por tu parte, cíñete bien los lomos, ponte firme y diles cuanto te ordene. No desmayes ante ellos, que yo no te haré desmayar. Dios está con nosotros y nunca nos va a dejar solos. El versículo 19 dice, te harán la guerra, mas no podrán contigo, pues contigo estoy yo, oráculo de Yahvé, para salvarte. El Señor nos advierte que nos van a hacer la guerra, pero nunca van a poder, porque Dios está siempre con nosotros. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, es importante que ustedes y yo primero escuchemos la voz del Señor, que antes de salir a hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, del mensaje del Señor, es importante dedicar un tiempo en oración, en contemplarle al Señor en el Santísimo Sacramento del altar, de rodillas, escuchándole a Él, que me habla mi corazón, que me instruya, como dice allá en el Salmo 16, versículo del 7 en adelante. Hasta de noche me instruye el Señor mi conciencia. Dejarle al Señor que siempre nos instruya, porque ustedes y yo, sin el Señor, no vamos a poder hacer nada. Cuando nos dejamos que el Señor, a través de su Santo Espíritu, nos vaya guiando, nos vaya fortaleciendo, nos vaya llenando de su gracia, entonces sí vamos a poder ser testimonio vivo de lo que hablamos. Jeremías capítulo 26, del 1 en adelante. Al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, recibió Jeremías esta palabra de Yahvé. Esto dice Yahvé, ponte al patio del templo de Yahvé y pronuncia contra todas las ciudades de Judá, contra esos que vienen al templo
a adorar a Yahvé todas las palabras que yo te he mandado hablarles, sin omitir ninguna. Tenemos que hablar todo lo que nos dice la palabra de Dios. No dejar de hablar por vergüenza o estar con rodeos. Lo que dice la palabra de Dios, eso tenemos que hablar. Versículo 8. Jeremías capítulo 26, versículo 8. Luego que Jeremías hubo acabado de hablar todo lo que le había ordenado Yahvé que comunicase a la gente, le prendieron los sacerdotes y profetas y toda la gente y le dijeron: vas a morir. Entonces Dios le había dicho a Jeremías: anda y di todo lo que te digo sin omitir ni una palabra. Y Jeremías fue y dijo lo que Dios le mandó, no lo que él quería, no lo que la gente quiere escuchar. Ahí es donde se diferencia el verdadero profeta del falso profeta. El verdadero profeta denuncia el pecado y anuncia la palabra de Dios. El falso profeta no denuncia el pecado. Habla lo que a la gente le quiere, lo que a la gente le gusta escuchar y ahí se diferencia el verdadero profeta del falso profeta. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 22, nos dice la palabra de Dios que cuando viene alguien y dice una palabra en el nombre del Señor y no se cumple, es porque Dios no la ha enviado. O sea, también hay falsos profetas. Hay falsos profetas que predican sin que Dios les haya enviado. Bien, para terminar la idea aquí, entonces Dios le habla a Jeremías, le manda a decir todo lo que Dios le dice sin omitir ni una sola palabra. Jeremías lo dice al pueblo, a los sacerdotes y a los profetas. Ellos le prenden y dicen: vas a morir. Entonces el profeta, el verdadero profeta, es siempre perseguido. Al mismo Señor Jesucristo le perseguían y hasta le llegaron a matar. Y así han muerto los profetas de una manera violenta por ser fieles al Señor. Pero su premio es el cielo. Apocalipsis 6:9. En el cielo están todas las almas de aquellos que dieron testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver el versículo 14. Entonces a Jeremías le dicen: vas a morir. Vamos al versículo 14. Jeremías capítulo 26, versículo... A ver, Jeremías capítulo 26, vamos a leer el versículo 14. En cuanto a mí, Jeremías dice: en cuanto a mí, aquí me tenéis en vuestras manos. Haced conmigo como mejor y más acertado os parezca. ¿Ve? No tiene miedo porque sabe que Dios está con él, el verdadero profeta. Es empero sacerdote, hijo de hijo de Matáis. A ver, Jeremías 26:14. En cuanto a mí, aquí me tenéis en vuestras manos. Haced conmigo como mejor os parezca. Pero sabed de fijo que si me matáis, vosotros a mí, sangre inocente cargaréis sobre vosotros y sobre vuestra ciudad y sus moradores, porque en verdad Yahvé me ha enviado a vosotros para que os transmita directamente estas palabras. Entonces, él dice: si quiere matarme, aquí estoy, máteme. Pero les he hablado lo que nos dice la palabra de Dios. Bien, eso es el verdadero profeta. A lo contrario que el falso profeta, como nos dice ahí en Jeremías 14:14, Ezequiel 13, del 1 en adelante, ellos tienen presagio mentiroso, visiones vanas, y Yahvé no les ha enviado. Entonces se debe de saber también que hay falsos profetas, porque cualquiera puede decir: oh, vengo de parte de Dios,
y viene a hablarle, vengo de parte de Dios a hablarle de muchas cosas, menos con la palabra de Dios, o si no vienen tergiversando la Sagrada Escritura, como dicen en 2 Corintios capítulo 2 del versículo 1 al 2, que no se debe hablar con rodeos y desvirtúa la palabra del Señor. Aunque dice la palabra de Dios aunque nos dice la palabra de Dios cierto mensaje, hay muchos que dicen, oh no, pero ahí Jesús quiso decir tal, y le dan la vuelta y la vuelta y la vuelta. Falsos profetas. Si eso dice la palabra de Dios, si eso dice nuestro Señor Jesucristo, eso se escucha y se obedece. Y punto. Bien, ahora vamos a leer Ezequiel capítulo 3, vamos a ver desde Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2. Estamos viendo cómo Dios envía a sus profetas y cómo debe de ser un profeta. Josué 1:9 dice, sé fuerte, valiente, no tiembles ni tambalees, que yo estoy contigo a donde quiera que vayas. Ezequiel capítulo 2 del versículo 1 en adelante. Me dijo, hijo de hombre, ponte en pie que voy a hablarte. Me invadió el espíritu mientras me hablaba y me puso en pie y oí al que me hablaba. Me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los israelitas, nación rebelde que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres se rebelaron contra mí hasta el día de hoy. Entonces, a los que vamos a hablar de la palabra de Dios son rebeldes. Y por eso muchos dicen, conmigo no te metas en mi vida. Otros dicen, no juzgues. Cuando uno les dice, esta es la palabra del Señor. Otra vez les aclaro, cuando uno les predica el evangelio, les evangeliza, les catequiza, nunca es la intención de uno ser como juez. Oh, tú vives en este pecado y vas al infierno. No. Simplemente se dice, esto dice el Señor, para que sepa y conozca el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Si quiere seguir en el pecado, ya tendrá que darle cuentas a Dios. Si quiere escuchar la voz del Señor, hacer oración, penitencia y convertirse, excelente. Allá Jonás, en Jonás capítulo 3, cuando él fue y le dijo a las personas, esto dice el Señor, Nínive va a ser destruida. Ellos escucharon, hicieron ayuno, se convirtieron y Dios se arrepintió de hacer el daño que había pensado. Entonces él no iba diciendo, si no se convierten ustedes. Él decía, si ustedes no se convierten, Dios va a destruir la ciudad, como Dios le había mandado, nada más. Entonces, y digo esto porque hay personas que tienen el corazón duro y piensan que uno es enemigo, que uno les eche en cara sus pecados. De ninguna manera. Tal vez yo soy más pecador que ustedes. Ustedes son los santos, yo soy el pecador. Sin embargo, lo que les anuncio no es mis propios pensamientos. Les anuncio la palabra de Dios con capítulo y versículo. Para que quien tenga ojos vea, quien tenga oídos oiga. Versículo 4, Ezequiel 2:4. Los hijos son de dura cerviz y corazón obstinado. A ellos te envío para decirles, así dice el Señor Yahvé. Y ellos escuchen o no escuchen, ya que son casa de rebeldía. Casa rebelde sabrán que había un profeta en medio de ellos. Y tú, hijo de hombre, no les tengas miedo ni a ellos ni a lo que te digan. No temas aunque te rodeen amenazantes y te veas sentado sobre escorpiones. No tengas miedo de lo que digan, ni te asustes de ellos, porque son una casa rebelde. Les comunicarás mis palabras, escuchen o no escuchen, porque son una casa rebelde. Entonces, tenemos que hablar, y dice, no le tengas miedo aunque te rodeen amenazantes, aunque te veas como sentado en escorpiones. Predícales la palabra de Dios, escuchen o no escuchen. Eso hace el catequista, eso hace el profeta. Eso tienen que hacer el papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los catequistas. Predicar. Escuchen
o no escuchen. Esto dice el Señor. Y listo. Ahora, para predicar, para hablar del Señor, obviamente, primero tenemos nosotros que alimentarnos. Y eso nos dice allá en Ezequiel 3, del 1 al 3. Dice, y me dijo, hijo de hombre, come lo que se te ofrece, come este rollo y ve luego a hablar a la casa de Israel. Entonces, si ven, come este rollo, la palabra de Dios. Lo que dice en Deuteronomio 8:3, Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Isaías 55:11 nos dice que cuando Dios envía sus palabras hacia nosotros, no regresa a él vacía. Come de este rollo. Primero nos alimentamos y luego ve a hablar. Porque si no nos alimentamos de la palabra del Señor, si no nos dedicamos a hacer lección divina, a leer la palabra de Dios todos los días, y también es importante dedicarnos a la oración, porque una predicación, si no va acompañada de oración, no tiene tanto efecto. ¿Ok? Entonces, primero la oración, luego la predicación. Nos alimentamos de la palabra del Señor, hacemos lección divina. Ya los pasos para la lección divina son: primero hacemos la lectura, luego hacemos la contemplación, la oración. Primero lectura, número 2, meditación, número 3, oración, número 4, contemplación y número 5, acción. Esos son los pasos para hacer lección divina. Entonces, primero nos alimentamos nosotros de la palabra del Señor y luego vamos a predicar a los demás con la palabra de Dios. Yo abrí mi boca y me hizo comer el rollo y me dijo, hijo de hombre, aliméntate y sacíate de este rollo que yo te lo doy. Lo comí y fue a mi boca dulce como la miel. Cuando ustedes y yo nos alimentamos de la palabra del Señor y nos dejamos guiar de ella, no estamos solos, sino tenemos en nuestro corazón la palabra del Señor, que al llegar a nuestro corazón es dulce como la miel. ¡Qué hermoso! Versículo 10. Ezequiel capítulo 3, versículo 10. Luego me dijo, hijo de hombre, todas las palabras que yo te dirija, guárdalas en tu corazón y escúchalas atentamente. Entonces tenemos que escuchar y guardar la palabra del Señor, todo lo que el Señor nos dice, no solamente lo que nos conviene. El Señor dice que no hay que robar, no robo pero estoy en adulterio. El Señor dice que no hay que matar, no mato pero estoy en fornicación. Entonces ahí tomo lo que a mí me conviene, y no es así. Dice, o puede haber a lo contrario, puede decir una persona, yo soy casado por la iglesia, yo no cometo adulterio como otros, pero es de las personas que mienten, que roban, que causan escándalos, causan divisiones. Entonces toma lo que le conviene. Dice, el Señor dice no cometerás adulterio, por eso me casé por la iglesia. Y por el otro lado sigue mintiendo, sigue robando, sigue emborrachándose. Entonces toma lo que le conviene, mas no debe de ser así. Ezequiel 3:10 dice, luego me dijo, hijo de hombre, todas las palabras que yo te dirija, guárdalas en tu corazón y escúchalas atentamente. Anda, ve donde los deportados a los hijos de tu pueblo, les hablarás y les dirás, así dice el Señor Yahvé, escuchen o no escuchen. Esto dice la palabra de Dios, capítulo y versículo. Escuchen o no escuchen. Y el versículo 27, Ezequiel capítulo 3, versículo 27, dice, pero cuando yo vuelva a hablarte, abriré tu boca y les dirás, así dice el Señor Yahvé, el que quiera que escuche y el que no, que lo deje, porque son una casa rebelde. Entonces, dice el Señor que tenemos que hablar siempre. El que quiera que escuche, el que no quiera, que no escuche. Pero la responsabilidad de nosotros, que el Señor nos ha nombrado catequistas, y no solamente hablo también al Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los catequistas, los evangelizadores, también los padres de familia. Ellos son los primeros catequistas de los hijos, porque a veces nos gusta echarle la responsabilidad a los demás para así nosotros
como se dice, para así tapar nuestra responsabilidad de nosotros mismos leer la Biblia, hacer lección divina, hacer nuestro esfuerzo por dejarnos guiar de la palabra de Dios y transmitir a nuestros hijos. Le decimos, es que eso es para los sacerdotes, eso es ya cuando mi hijito crezca. Segunda de Timoteo 2:15 dice, desde niño conoce las sagradas letras que te dan la sabiduría para alcanzar la salvación. Entonces, desde los niños hay que alimentarles con la palabra de Dios. Por eso hay la catequesis en la iglesia de Jesucristo. Vamos a ver Jeremías capítulo 33. Ya casi vamos terminando. Cuando vemos a los profetas siempre es interesante, sabroso, exquisito alimentarse de la palabra del Señor. Ezequiel capítulo 33. La palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo. Les dirás, si yo hago venir la espada sobre un país y la gente de ese país escoge a uno de los suyos y lo ponen como centinela, y al ver venir la espada sobre el país, toca el cuerno para advertir al pueblo. Si resulta que alguien oye bien el sonido del cuerno, pero no hace caso, de suerte que la espada sobreviene y lo mata, la sangre de este hombre caerá sobre su propia cabeza. Ha oído el sonido del cuerno y no ha hecho caso, su sangre recaerá sobre él. En cambio, el que haya hecho caso salvará su vida. Entonces, el centinela tiene que ser como aquel que toca la trompeta, aquel que habla de la palabra del Señor, para que quien haga caso salve su vida, y el que no hace caso ya muere por su culpa. En Ezequiel capítulo 3, versículo 16, nos dice así: Al cabo de 7 días la palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos: Hijo de hombre, te he constituido centinela de la casa de Israel. Cuando oigas una palabra de mi boca, les dirás, y les darás la alarma de mi pueblo. Cuando yo diga al malvado, vas a morir, si tú no le das la alarma, si no le hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta y viva él, el malvado morirá por su culpa, pero de su sangre yo te pediré cuentas a ti. Cuando ustedes y yo, por desánimo, por vergüenza, por estar con tanto rodeo, por desvirtuar la palabra de Dios, no damos el mensaje preciso de Dios como debe de ser, dice, el pecador morirá por su pecado, pero de su muerte Dios va a pedir cuentas a aquella persona cobarde que no tuvo la valentía de predicarle. En Apocalipsis 21:8 dice, fuera los cobardes, se van al infierno los cobardes. Entonces, dentro de todos los que le servimos al Señor, no debe de haber la cobardía. Tenemos que hablar con la palabra de Dios. Esto dice la palabra de Dios, porque hoy en día hay tantos, entre comillas, teólogos modernos, hablan de todo, menos de la palabra de Dios. La gente se emociona, luego se olvida. Más la palabra de Dios, Isaías 48 dice, es eterna, nunca pasa. Hijo de hombre, te he constituido centinela de la casa de Israel. Cuando oigas una palabra de mi boca, les darás la alarma de mi parte.
Cuando yo diga al malvado vas a morir, si no le das la alarma, si no le hablas para advertir al malvado que abandone su mala conducta y viva, el malvado morirá por su culpa, pero de su sangre te pediré cuentas a ti. Pero si tú adviertes al malvado y él no se aparta de su maldad, de su mala conducta, él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado tu vida. Entonces, esa es la tarea del profeta. El profeta que anuncia la palabra del Señor, denuncia el pecado. Escuchen o no escuchen, el que quiera que escuche, quien no quiera que no escuche, mas por eso nunca se debe de dejar de predicar la palabra del Señor. A mí me han dicho muchos, no te da miedo de que de aquí te peguen. Y yo le he dicho, no, a mí solo me da miedo de Dios, solo tengo temor a Dios. Y eso sucede cuando uno habla de la palabra del Señor. Siempre, conmigo no te metas. Yo sé que vivo en pecado, pero ¿te acuerdan cuando Jesús venía a predicar allá en la sinagoga? Marcos 1:23. ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a atormentarnos? Es que cuando llega la palabra de Dios, el diablo se enoja. Bien. Santiago capítulo 4, versículo 17 dice: aquel pues que sabe hacer el bien y no hace, comete pecado. Cuando Dios nos ha llamado a servirle, como catequistas, como servidores del Señor, y nosotros no nos alimentamos de la palabra del Señor, no somos un testimonio vivo, no transmitimos su mensaje, estamos cometiendo un gran pecado. Por ejemplo, si vemos a alguien que roba y no le advertimos que eso es pecado, nosotros cometemos pecado. Si vemos a alguien que está viviendo rejuntado en fornicación, en adulterio, o a alguien que le gusta hacer trampa para así tener más dinero y le gusta vivir en una vida de pecado, y si nosotros que nos alimentamos de la palabra del Señor y conocemos su mensaje, no le advertimos, nosotros cometemos pecado por el simple hecho de no hablar. Por el simple hecho de callar, cometemos pecados. Gálatas 6:1 dice: si alguno de vuestros hermanos está débil en la fe, ustedes con mansedumbre, ustedes con mansedumbre ayúdenlo y cuídense ustedes también de no caer, porque también pueden ser tentados. Importantísimo que esto tengamos en cuenta. Y muchos leemos, pero no tenemos en cuenta esto, lo que dice Santiago 4:17. Aquel, pues, que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Por el simple hecho de uno ver lo que está mal y callar y no decir, hey, esto está mal, uno comete pecado. Pecado. Y para terminar, vamos a leer Santiago capítulo 5 del versículo 19 al 20. Hermanos míos, si alguno de vosotros se desvía de la verdad y otro le convierte, sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Cuando ustedes y yo llevamos el mensaje a aquellos que se han desviado de la verdad del Evangelio de Jesucristo, estamos salvando el alma y Dios nos dice, y también cubrirá multitud de pecados. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, pidámosle al Señor siempre que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones, especialmente el don de la profecía, para que nosotros nos alimentemos de la palabra del Señor, para que vivamos la palabra del Señor y también para que la transmitamos, para que recibamos el Evangelio de Jesucristo, que lo recibamos con humildad, lo pongamos en práctica con exactitud y lo transmitamos con fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, como dice allá en 2 Corintios 13:13. Que
la Virgen María con su amor maternal interceda por cada uno de nosotros, de nuestras familias y del mundo entero, y que el Señor Jesucristo nos dé a cada quien según su santa voluntad, como dice en 1 de Juan capítulo 5 versículo 14. Les envío un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización, denle compartir, ayúdennos a llevar la buena noticia a más personas. Compartiendo es de gratis, compartiendo no pierden nada, más bien nos ayudan para que otras personas, así como ustedes que escuchan y se alimentan de la palabra del Señor junto conmigo, también otras personas así lo hagan. Como dice en número 6 del 24 al 26, que el Señor les bendiga y les proteja, que el Señor haga brillar su rostro sobre ustedes y les sea propicio, que el Señor les muestre su rostro y les conceda la paz.